Un breve error. Bueno, perdón. Nuevamente a todos, buenas tardes. Nuevamente estamos acá en estas charlas de cuarentena. Vamos a ir por este tercer capítulo. Les agradezco a todos. Somos 40 personas en Zoom. Estamos transmitiendo también por YouTube Live y estamos por Instagram. Así que bueno, vamos para adelante con esto. Mi idea es hacerlo relativamente cortito, no llevarle más de 35, 40 minutos. Después al final hacemos algunas preguntitas y después somos todos libres. Recuerden que esto después lo subimos a nuestro canal de YouTube y cualquier consulta que pueda llegar a surgir después, viéndolo más tranquilo y demás, pueden hacerme las consultas ahí sin ningún problema. Quisiera agradecerle a Aulas Neo, que es el que nos permite llevar adelante toda esta infraestructura. Son especialistas ellos en todo lo que respecta a clases virtuales. Así que bueno, yo siempre dejo los datos de contacto en nuestras redes para que si quieren contactar, ahí lo pueden hacer. Bueno, la charla de hoy un poquito está orientada a lo que es derribando mitos de eléctricos. ¿Por qué derribando mitos eléctricos? Porque hay ciertas dudas, siempre se plantean ciertas inquietudes y uno mismo sigue trabajando y nunca cae en la pregunta, ¿no? ¿Qué es un circuito de potencia? ¿Qué es un circuito de comando? ¿Qué es la diferencia entre un guardamotor y un relevo térmico? Bueno, un poquito la idea de hoy es repasar eso y sacarnos algunas dudas. Pero inicialmente quisiera compartirles un mínimo video de nosotros como empresa, que nunca lo hicimos hasta el día de hoy, para que nos conozcan un poquito más de todo lo que hacemos, de lo que es respecto a productos. Dura un minutito, se los comparto, y después ya nos metemos directo con lo que vinimos a ver. Bueno, ese fue el videito que nos resume como empresa. Cualquier duda siempre los invito a que puedan visitar la página de internet y demás, nuestras redes sociales, que van a encontrar mejor información. Bueno, vamos a lo que nos compete. A ver, ¿qué temas vamos a tratar hoy? Vamos a ver cuál es la diferencia entre un interruptor termomagnético, o en algunos llamados, para si alguien nos está viendo de Colombia, sé que nos están viendo de Colombia, en algunos lugares de Bolivia también se menciona así, breaker, termomagnético, y un interruptor de caja moldeada. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Después, termomagnéticos. Vimos este tema en la primera charla, pero vamos a ver por dentro qué es lo que pasa, y por dentro cuáles son los datos de calidad. Es muy difícil comprar un termomagnético y antes de que nos lo den en la mano abrirlo y ver qué hay adentro. Pero sí, si tuvimos la experiencia de usar uno y por ahí se nos rompe, podemos tomar el buen ejercicio de abrirlo y ver qué hay adentro, y con lo que vamos a ver hoy, identificar si lo que hemos comprado lo volvemos a comprar porque es bueno, o decimos, ah, mira, es malo, la verdad que hay que cambiar. Después vamos a ver la diferencia entre
qué es un circuito de comando y qué es un circuito de potencia. ¿Y por qué vamos a ver eso? Porque si no hablamos de eso, perdón, siempre digo, esos ruidos son difíciles ahora en tiempos de coronavirus. Porque si no hablamos de lo que es circuito de comando y circuito de potencia, no podemos hablar de lo que es la diferencia entre un relé térmico y un guardamotor, o lo que es la diferencia entre un relé y un contactor. Después me van a entender por qué yo se los digo, pero necesitamos ver esos conceptos para después entender bien la diferencia entre un relé térmico y un guardamotor. Así que bueno, vamos para adelante. Diferencia entre un relé entre una termomagnética y un caja moldeada. Ahí está el versus del día de hoy. A ver, la definición de un interruptor termomagnético es la siguiente. Es un dispositivo electromecánico que se instala en las instalaciones eléctricas capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Y la diferencia de un caja moldeada es los interruptores de caja moldeada están diseñados para la protección de circuitos de sistemas de distribución en baja tensión de carácter industrial. Su principal función es la protección contra las sobrecargas y cortocircuitos. De forma primaria, no hay tanta diferencia entre uno y otro. Fíjense que ambos dos repiten la parte de sobrecargas y cortocircuitos. Los dos funcionan para lo mismo. Ahora sí, inicialmente, lo que nos destaca ya de forma natural es en la definición de caja moldeada que hace una mención industrial. Y eso ya nos da a entender de que las aplicaciones en el caja moldeada van a ser de una carga mucho mayor que lo que es un interruptor termomagnético. Ambos dos, fíjense que manejan una palanca de accionamiento que de forma natural esta está en off, y que si uno quiere hacer un accionamiento y demás, va a tener que bajarla, pero ya de por sí, perdónenme, que acá se me metieron con una cámara, ya de por sí vamos a tener que accionarlo de manera manual para poder cerrar el circuito. Bien, continuamos. Acá están ciertas definiciones de ambos productos. Fíjense que el interruptor termomagnético se maneja por una norma, que es la 60898, y ya el caja moldeada se maneja por otra, que es la 60947. La 60947 es una norma más industrial, mucho más rigurosa, que lleva el producto a situaciones mucho más extremas que la 60898, que es una norma mucho más residencial y mucho más light, entre comillas. El interruptor termomagnético es un producto mucho más chico en cuanto a volumen y también en peso que el caja moldeada, que es ya un equipo mucho más grande. El termomagnético no nos permite ajustar. Una vez que nosotros dijimos, bueno, vamos a comprar un termomagnético de 40 amperes, por ejemplo, queda fijo en los 40 amperes, mientras que el caja moldeada, no todos, pero sí los de buena calidad, como en este caso lo de FMF, no es casualidad que trabajo allí, fíjense que abajo tiene unas regulaciones que son térmicas y magnéticas. ¿Qué nos permite esto? Nos permite hacer regulaciones en el producto para que, si por ejemplo, en ese caso, que maneja 125 amperes, como se ve ahí de costadito, si los que están sobre todo viéndolo por Zoom lo van a poder ver, 125 amperes, puedo hacerle algún ajuste para que en vez de que el equipo salte en los 125 amperes, salte en los 110 amperes. Y de esa manera hacer una protección mucho más sensible a los equipos que estoy queriendo proteger. Lo mismo con el magnético. Puede hacer que en vez de que salte a los 10 veces la carga nominal, que salte por ahí a las 7 veces la carga nominal. Me permite hacer regulaciones, cosa que el termomagnético común no me permite. Otra diferencia es esto que yo estaba diciendo. La máxima carga que yo puedo manejar, ya sea 1, 2, 3 o 4 polos en un inductor termomagnético, son 125 amperes. Y no es fácil de encontrar. Lo común en termomagnético es de 1, ni siquiera de 1, de 6 a 63 amperes. A diferencia de los cajas moldeadas, que pueden manejar cargas, y hasta todavía más, yo le estoy hablando de producto FMF, de hasta 1250 amperes. Eso es todo lo que yo le decía antes, de que las aplicaciones son más, entre comillas, industriales. Bueno, se hace también un poquito referencia a esto, las cargas son otras. Entonces, este caja moldeada me va a permitir manejar potencias mucho más grandes. Otra diferencia
es que la bobina, digámosle bobina, porque en verdad no, pero el consumo que tiene este producto cuando hacemos pasar por él la corriente a proteger es mucho menor que el que tiene este producto. Los contactos son de una sección mucho menor, por lo cual todas las caídas de tensión y la resistencia que me da esos contactos, en el caso de los cajas moldeadas va a ser mucho mayor y voy a tener un mayor consumo en el producto. Esto es un dato que no les va a aplicar en un cálculo, en la definición de qué usar, pero sí es una diferencia entre ambos dos. Y obviamente, muy importante, esto sí es una variable muy importante, el precio de un interruptor termomagnético, un breaker, va a ser mucho menor, muchísimo menor, que un caja moldeada. Entonces, ahí ya tenemos una limitante natural. Los poderes de corte, esto es en el caso de un cortocircuito, los interruptores termomagnéticos, cuando normalmente lo encontramos en los domicilios, puede ser que se maneje en valores de 3 kA o de 6 kA, mientras los cajas moldeadas pueden llegar a manejar 25. Perdón, les consulto. Aquí hay gente que me está diciendo que no escucha bien. Solamente confirmar con algunos si pueden confirmar en el chat que me escuchan bien. Juan Carlos, si no, va a ser un tema tuyo de tu audio. Tengo entendido. Sí, acá me dicen que se escucha bien, que se escucha bien. Juan Carlos, chequea tu volumen. Es algo particular. Después, con las consultas del chat, vuelvo seguramente aquí para chequear cualquier duda que pueda llegar a surgir. Bueno, volviendo a lo que nos tocaba, ahí está. Volviendo a lo que nos tocaba, que estábamos hablando aquí, el poder de corte de un caja moldeada va a ser muchísimo más grande. Acá estamos hablando, por ejemplo, 80 kA. Esto es que en un cortocircuito, la corriente de cortocircuito llegue hasta 80.000 amperes, y este caja moldeada lo va a resistir, mientras que en una termomagnética, en su mejor versión, puede resistir hasta 20 kA. Entonces, hay muchas diferencias entre ambos productos, y lo que creo que debe quedarles como concepto final es que en cargas cuasi industriales, en cargas generales edilicias, me refiero a un alimentador de un edificio, por ejemplo, un tablero general, va a estar manejada por este tipo de productos con el caja moldeada, y que en las aplicaciones más residenciales va a estar más el termomagnético. Eso de general, ¿sí? Pero creo que queda muy bien claro cuáles son las diferencias de ambos productos viendo este breve resumen. Bueno, vamos a esta parte que yo les decía como siguiente tema, que es este productito que parece tan simple, que lo colocamos tantas veces por año en los diferentes tableros que vamos armando y muchas veces los dejamos fuera de cualquier análisis porque sabemos que funciona y es muy cumplidor y es histórico. Bueno, ¿qué hay ahí adentro? A ver, con qué nos encontramos si abrimos uno de estos equipitos? Repasemos un poquito cómo funciona esto. Esto es un equipo que va a interrumpir un circuito que se dedica a lo que es la protección de los cables y no de las personas. Y quiero repetir eso siempre que hago una charla, ¿sí? Los termomagnéticos protegen los cables, los disyuntores diferenciales protegen las personas. Lo que va a hacer es que cuando tengamos una sobrecarga o un cortocircuito, este elemento lo va a reconocer y va a abrirnos el circuito para evitar que los cables se prendan fuego. Y que eso, aparte de dañarme toda la infraestructura eléctrica y el equipo que estoy protegiendo, también evite que se prenda fuego mi casa y que yo termine en una situación peligrosa con mi persona. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí tenemos una alimentación, fase neutro, está circulando una corriente por los cables, alimenta esta lámpara, tenemos fase por aquí ingresa y el retorno por el neutro, y cuando tenemos una situación de cortocircuito, en este caso de ejemplo, lo que va a hacer este equipo es reconocer esa situación, después vamos a ver cómo, y va a abrir el circuito. Y uno dice, bueno, qué simple, ¿no? Todo lo que está ahí adentro, pero ahí adentro, ahí adentro de este bichito termomagnético,
Para que eso ocurra pasan muchas cosas, y eso es lo que quiero mostrarles. Perdónenme por las fotos, ¿sí? En esta cuarentena nos hemos encontrado por ahí con limitación de elementos. Tuve que sacar fotos entre comillas caseras, algunos quedaron en la computadora de la oficina y otras en las computadoras del diseñador. Pero bueno, el fin es poder mostrarles el equipo adentro y creo que esto cumple. Aquí tenemos una termomagnética abierta, ¿sí? La nuestra, FMF. En sus parámetros lo que vamos a ver generales cumple con todo el resto, pero hay ciertos detalles que me gustaría mostrarles. Primero, vamos a encontrar un borne, que va a ser el borne de 1, vamos a llamarlo, que sería el que está, en este caso, abajo de la térmica. La térmica, si ven la palanca, está para abajo, está para la izquierda, si la visualizan parada, está para abajo, por lo cual el borne 1 está abajo. Nunca va a ser el borne de entrada, siempre va a ser el borne de salida. Por más de que la térmica funcione igual, la entrada a la térmica siempre tiene que ser por arriba y no por abajo. ¿Por qué? Porque si yo hago un mal apriete y se suelta el cable, si está por debajo, el cable se va a caer y va a tocar contra el chasis del tablero o contra otro elemento, generando un cortocircuito. En cambio, si está por arriba y el cable no está bien apretado, lo máximo que puede ocurrirme es un cortocircuito en el borne, y de esa manera la misma térmica me va a reaccionar. Pero si está por debajo, el cable se va a caer y nos puede ocasionar un problema. Entonces, borne 1 va a ser el que está abajo de la térmica. Después vamos a tener el bimetálico. El bimetálico es el que me da la protección térmica del termomagnético. Este bimetálico está compuesto por dos metales que, a medida que circula una corriente por él, va a ir aumentando la temperatura que circula también, y va a deformarlo lentamente, ¿sí? Dependiendo el valor de esa corriente, hasta que ese mismo bimetálico dispara el circuito y me abre los circuitos, y me abre el contacto, deshabilitándome así el consumo que tengo posterior a esta térmica. Por lo cual la primera protección que tenemos esta térmica está basada en el bimetálico y en la calidad de construcción de este bimetálico. Después tenemos la bobina de disparo magnético, que es esta serpentina que tenemos por acá. Esta lo que va a hacer es monitorear que cuando se dispara la corriente, por ejemplo, por ese cortocircuito que pusimos de ejemplo antes, esta bobina va a reconocer esa situación y va a dispararme la térmica, deshabilitándome y sacándome de línea también todos los elementos que están aguas abajo de la misma. Vamos a tener una palanca de accionamiento, ¿sí? Que cuando la levantamos, habilitamos el circuito, y cuando la térmica salta, ¡puff!, baja. Eso es lo bueno de las termomagnéticas. Imagínense antes, cuando esto no existía y había fusibles, los clásicos tapones que encontramos algunas veces en Argentina, para los de afuera, los que no conocen, en Argentina hay algunas casas todavía que tienen unos tapones que saltan, entonces hay que ir a ajustarlos, cerámicos, se rompían. Bueno, cuando apareció este circuito donde yo podía habilitar y deshabilitar bajando una palanca, fue revolucionario, pero bueno, protege al equipo, y cuando está por abajo tenemos el circuito seccionado, nos permite trabajar. Después tenemos otro elemento que es el contacto móvil, que es el que se acerca o se aleja del contacto fijo, y es el que se va a abrir cuando tengamos una situación de cortocircuito o de sobrecarga. Y después vamos a tener por aquí un contacto fijo, que es el que va a quedar fijo y el contacto móvil se va a acercar a él. Y el borne 2, que se va a ser el borne que va a estar por arriba de la térmica, cuando esta está parada en el tablero, y va a ser el que yo dije antes, que va a ser el de ingreso de los cables, ¿sí? Y por último, un elemento principal, y que quiero recaer en él, que es cámara extinción de chispa, que este es el elemento que va a permitir que cuando el circuito es abierto, todo el chispazo que se genera dentro de la térmica se apague de manera segura. No se queme la térmica, no salte para otro elemento que me lo termine quemando. Hay muchas térmicas donde ingresa
y sale, ¿sí? Puede ser para cualquiera de los dos caminos, pero básicamente ese es el circuito que va a cumplir la térmica. Bueno, a ver, estoy tratando de quitarle al amigo Galaxy J2 Pro el sonido. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, ahí está. Bueno, ahí vamos. ¿Qué es la cámara de extinción de chispa? Lo vamos a ver acá. Fíjense lo que pasa aquí adentro. Este es la cámara y lo que pasa cuando se produce el cortocircuito es esto. Hermoso, ¿no? Es una linda imagen. Fíjense, esto está grabado, son microsegundos, y ahí lo que está pasando es, la térmica se está abriendo, se está desenganchando el sistema. Fíjense que el contacto móvil se abrió, se desplazó para abajo, y la térmica está enviando toda la corriente que estaba circulando en ese momento por el contacto a la cámara apagachispas para que ésta se disipe de manera controlada. Fíjense los movimientos de aire, los chispazos, eso va pasando por diferentes gaps por ahí adentro y va produciéndose de esa manera la disipación de la corriente. Así que me gusta el video, me gusta, es un video de estos que a mí como eléctrico, y ustedes me imagino que también como eléctricos, se quedan mirándolos y viendo todos los movimientos que generan. Bueno, eso es lo que pasa en la térmica cuando se desengancha y tiene que apagar el circuito. Y cuando yo les digo antes los poderes de corte, que la térmica tiene 3 kA, 6 kA, que como máximo se podía llegar a encontrar las térmicas con 20 kA, me refiero a estas cosas. A que cuando se genera un cortocircuito, que algunas veces puede ser más grande que otro, ese cortocircuito pueda ser apagado por la térmica, de manera segura, que los contactos no se suelden, que la térmica pueda disipar ese arco, y que todo se haga de manera segura, no solamente para que se genere la apertura del circuito, sino para que también el producto siga funcionando post seccionamiento. No es cuestión de que se descarte y se coloque uno nuevo, ¿no? Los productos deben cumplir con ciertas vidas eléctricas y mecánicas. Bueno, la térmica está limitada a 20 kA. Si nosotros pudiéramos llegar a tener un cortocircuito de mayor valor, ahí ya deberíamos utilizar otro equipo, por ejemplo, un caja moldeada que por espacios y demás nos permite hacer seccionamientos más grandes. Bueno, voy a pasar de slide porque yo me quedaría viendo esto todo el tiempo, pero sé que soy un enfermito, sé que muchos de ustedes también, pero después se los dejo ahí en el canal de YouTube para que sigan baboseándose con eso. Vamos a ver algunos detalles de calidad, que es lo que yo le decía antes. A ver, supongamos que la térmica se me rompió, la abro y quiero ver por dentro qué tiene y cómo identificar si este producto es bueno o malo. Antes les mostré esta serpentina, que es el núcleo de una bobina que a mí me va a hacer el disparo magnético. Y yo quiero hacer este análisis comparándolo con una referencia de mercado. No quiero decir la marca, algunos la van a identificar por el color azul, la marca se parece mucho al nombre de China, pero es muy referente, de buena calidad, pero quiero mostrarles el por qué entiendo que la marca FMF es mejor en algunos aspectos. Y el primer aspecto, y creo que se ve a simple vista, es la sección que tiene esa serpentina. En el caso de FMF es de 4 milímetros de sección, mientras que en el de esta marca es de 3,3. Cuanto más ancho sea la sección de esta serpentina, mayor estabilidad del producto va a tener. ¿Y qué hago referencia con la estabilidad? Cuando empiezan a pasar esos cortocircuitos y pasan los años y la termomagnética tiene que seguir actuando, que mantenga los valores nominales de construcción, ¿sí? O sea, si la térmica saltaba a los 20 amperes, que siga saltando a los 20 y no que empiece a saltar a los 18, a los 17.
¿Me explico lo que quiero decir? Que se mantengan esos valores nominales. Entonces, cuanto mayor sea la sección, más estabilidad técnica va a tener a futuro. Otro detalle que me gustaría mostrarles es el contacto móvil. Fíjense el ancho, vamos a llamarlo de acá, versus el contacto móvil, el ancho de acá. Quiero que se fijen en esta carita de acá versus toda esta cara de acá. Acá hay 1,4 milímetros de FMF versus 1 milímetro de esta marca. Y esto está directamente relacionado con el manejo propio de la carga, ¿sí? Cuanto más cobre tengamos en ese contacto, mejor va a ser el manejo de la carga, más resistencia al chispazo cuando necesito abrir el circuito y mayor estabilidad eléctrica voy a tener en el momento de apertura, ¿sí? De manejo de la carga. Otro detalle que les quiero mostrar es esta plaquetita de hierro que tenemos acá atrás. Fíjense que está atrás de la cámara apaga chispa, que ese es el lugar donde vimos el video recién que estallaba todo. Bueno, fíjense que nosotros tenemos ahí una chapita, ¿sí? De hierro, y esta marca no la tiene. ¿Qué me protege esta chapita? Si ustedes son usuarios de este producto, van a recordar muchas veces que cuando sacan un producto que se quemó, tiene de afuera ya se puede ver un circulito marrón que ahí deducen que del lado de adentro algo se quemó. Bueno, ¿qué evita esta chapa? Que pase eso. Porque puede ser que el producto siga funcionando bien, pero que se empiece a degradar el plástico exterior y que termine generándome un agujero, que ingrese aire por ahí o que termine derritiéndome el plástico, porque toda esa chispa se transmite directamente hacia el plástico y empieza a derretirlo. Esa placa que nosotros le colocamos ahí evita que ese chispazo termine en el plástico, por lo cual evita la degradación de ese plástico. Es un detalle, sí, pero es un detalle de calidad de la termomagnética. Y no es que lo inventamos nosotros. Las buenas o las mejores lo tienen y por ahí las más económicas no la tienen. ¿Sí? Es otro detalle más de calidad. Y por último, me gustaría mostrarles esta comparación de tamaños, porque en el mundo de hoy en día está como, sobre todo por la tecnología, yo creo que mucho lo hicieron los teléfonos, pero creo que hasta los teléfonos se empieza a pasar lo contrario. Se empezó a asociar que lo más chiquito era lo mejor. Entonces cada vez las cositas se hacían más chiquitos y lo más chiquito era mejor calidad. Los teléfonos por ahí pasó ahora lo contrario. Se fueron achicando y ahora se empezaron a agrandar cada vez más. Pero en lo eléctrico y sobre todo cuando tenemos estas situaciones de chispazos y de apertura de circuitos, el espacio es clave. Lo que se necesita para disipar un arco que se forma, que acá pasa cuando abrimos el circuito, son dos cosas. Que los contactos resistan ese chispazo, que no se suelden, y espacio y aire, que funcione como dieléctrico. Por lo cual, una térmica que a mí me dice que va a manejar 10 kA de apertura, y al lado tengo otra que me dice que va a manejar 10 kA de apertura, con certeza elijan la más grande, si es que eso no le trae ningún problema en cuanto a espacio. ¿Por qué? Porque la más grande va a tener mejor disipación de arco. Cuanto más compacto tengo todo, cuanto más junto tengo todo y se genera ese chispazo, peor va a ser. Entonces, en este caso se ve claramente que la térmica FMF es de un tamaño mayor, ¿sí? Siguiendo con lo que estamos viendo, perdón, ahí está, perdón a la gente de Instagram, vamos a pasar al tema. Bueno, circuito de comando y circuito de potencia. Si les quedó alguna duda de todo esto que estuvimos viendo recién, al final me hacen las consultas que crean relevantes. ¿Por qué tenemos que hablar de circuito de comando y circuito de potencia? Porque si no entendemos esto, va a ser difícil entender los últimos dos temas en cuanto a lo que es la diferencia entre un guardamotor y un relevo térmico, y la diferencia entre lo que es un contactor y un relé. ¿Sí? Perdón, Electroman, sí, se cortó. Ahora ya creo que ya estamos online. Bueno, circuito de comando y circuito de potencia. Supónganse que yo tengo desde mi tablero aquí una necesidad de accionar un circuito. ¿Sí? Puede ser una luz, puede ser un motor. En este caso yo puse de ejemplo un motor, pero mi intención es, desde este tablero de computadora, desde una central
de trabajo, lo que sea, quiero accionar ese motor. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar desde la salida del relé, de este circuito impreso, hacia ese motor. Vamos a tirar unos cables. Este motor es de 10 HP, consume casi 16 amperes en 380 volts. Y yo, desde este tecladito, voy a hacer una acción que este circuito impreso va a procesar y va a cerrar este relé accionando el motor, ¿sí? Esa es mi intención. Por lo cual, este es mi circuito general, ¿sí? Acá tenemos todo el circuito, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el proceso. Yo doy la acción, el circuito impreso procesa, según la programación que le dimos al circuito impreso, y este cierra el contacto del relé. ¿Qué ocasiona el relé? Este relé de 2 amperes va a querer manejar este motor de 16 amperes, por lo cual cuando cierra el contacto, el relé obviamente se quema y el motor no termina funcionando. Por lo cual lo que voy a tener que hacer es cambiar el relé del circuito impreso y ver cómo soluciono las cosas, porque si vuelvo a hacer lo mismo, se vuelve a quemar. Bueno, acá es donde va a empezar a entrar en juego esta diferencia de circuito de potencia y circuito de comando. ¿Y cuál va a ser la división de ambos circuitos? Este insumo, este contactor que voy a colocar acá. Puede ser otro equipo, puede ser un relé, ¿sí? Pero este contactor que yo uso como ejemplo, que me consume 1 amper, su bobina me consume 1 amper y que este relé, que puede manejar hasta 2 amperes, va a manejar tranquilamente, es el que va a manejar la potencia de este motor. Por lo cual, cuando yo cierre el circuito, voy a tener un circuito de comando que voy a mandar la señal de ingreso, el relé va a cerrar y me va a accionar un contactor que va a ser parte del circuito de potencia. Y la potencia la va a manejar este contactor. Yo con el circuito de comando voy a manejar la bobina del contactor y este va a cerrar sus contactos y va a manejarme el circuito de potencia del motor. Y es ahí donde se generan la diferencia entre circuito de potencia y circuito de comando. Bien, esto es importante por lo que vamos a ver ahora. Acá se nos plantea la diferencia entre la duda entre lo que es un relé térmico, un relevo térmico, que es esta pisita de acá a la derecha, y un guardamotor. ¿Cuál es la diferencia de las dos cosas? Si ambas cosas sirven para proteger los motores, ¿cuándo voy a usar una y cuándo voy a usar otra? Bueno, vamos a ver la definición como hicimos con las térmicas y los cajas moldeadas. El guardamotor es un interruptor magnetotérmico diseñado para la protección de motores eléctricos. Bien. El relé térmico es un interruptor magnetotérmico diseñado para la protección de motores eléctricos. Hostia, no me dijo nada nuevo, me dijo las dos cosas lo mismo. Es que por definición las dos cosas son lo mismo. Bueno, acá tenemos el ejemplo de las dos cosas. Yo estoy protegiendo un motor en ambos casos como me dice la definición. La primera diferencia que hay es que si yo coloco el relevo térmico por sí solo, no hago nada. No puedo accionar nada. Yo sí o sí necesito adicionarle a este relevo térmico un contactor, que va enchufado al contactor. Y de ahí voy a ir al motor. Por lo cual, yo le quiero aclarar que este guardamotor va a trabajar directamente sobre el circuito de potencia del motor, o sea, este equipo va a ser el que me deshabilite directamente el motor, mientras que este relevo térmico me va a deshabilitar la bobina de este contactor y este contactor va a deshabilitarme el motor. Por lo cual, el guardamotor trabaja en el circuito de potencia y el relevo térmico trabaja en el circuito de comando. ¿Qué comanda el relevo térmico? La bobina del contactor. Y el contactor, cuando la bobina de este se apaga, automáticamente abre sus contactos y me apaga el motor. Esa es la principal diferencia entre un guardamotor y un relevo térmico. El guardamotor trabaja en el circuito de potencia y el relevo térmico trabaja en el circuito de comando. ¿Qué comanda? La bobina del contactor. ¿Bien? Ahora vamos a ver otras diferencias. Por ejemplo, el guardamotor. Bueno, el guardamotor me protege por sobrecarga, cortocircuito y falta de fase. Mientras que el relevo térmico me protege solamente por sobrecarga, no me protege por cortocircuito y me protege por falta de fase de manera indirecta. Porque cuando yo le saco
una fase, el relevo térmico se apaga, apagando la bobina del contactor y desconectando el motor. El guardamotor es regulable, o sea, yo puedo regular la corriente que voy a manejar en el motor, y cuando llega a una sobrecarga que yo regulo ahí, el motor se va a apagar, al igual que el guardamotor, que también es regulable. En el guardamotor no es necesario ningún otro elemento, o sea, este directamente maneja la potencia del motor, mientras que en el relevo térmico es necesario sí o sí el contactor. Y el guardamotor no se puede manejar de forma remota, no es que yo acá tengo una bobina que de manera remota puedo accionarlo, prenderlo y apagarlo, lo voy a hacer de manera manual, acá, start y stop, o con otro equipo aguas arriba, mientras que la combinación contactor-relevo térmico sí lo puedo manejar de forma remota, como vimos recién en el circuito ese con el circuito impreso, que yo desde el circuito impreso accionaba el contacto. Bien, esa es la principal diferencia entre ambas cosas. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos prácticos para definir qué usaría, si uno u otro. Bueno, a ver, yo acá tengo el ejemplo que vimos recién. Yo quiero manejar mi motor desde un circuito impreso. ¿Qué voy a usar en este caso? ¿Un guardamotor? No, ¿cómo accionaría un guardamotor de manera remota? No se puede. Sí o sí tengo que caer un relevo térmico si quiero proteger a ese motor. ¿Con qué? Con un contactor. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar aquí un contactor y un relevo térmico, y desde el circuito impreso voy a alimentar la bobina de este contactor y este va a accionar el motor con su red trifásica. Bien, ese sería el ejemplo 1. Otro ejemplo, 2, sería la simple utilidad de encender mi motor de manera manual. Supónganse una bomba de llenado de un tanque, de una casa, de una chacra, de un campo, en la cual voy solamente algunos días de verano, porque me sobra el dinero, y yo quiero llenar el tanque. Y me tomo el trabajo, porque nunca lo automaticé, de ir y apretar este botón, que es de Start, y de esa manera encender el motor. Y de esa manera llenar el tanque. Si llegara a el motor sobrecargarse, o porque, no sé, se empasta, por lo que sea, el guardamotor lo va a proteger, saltando por sobrecarga. Si llegara a tener un cortocircuito, el guardamotor lo va a proteger. O si llegara a tener una falta de fase, el guardamotor lo va a proteger. Ahora, lo que tengo que hacer, y acordarme, es cuando termino de llenar el tanque, ir y apretar la tecla de stop. Esa es la principal diferencia entre uno y otro, muchachos. Uno trabaja directamente en el circuito de potencia, otro trabaja en el circuito de comando. Bien, si surge alguna duda de esto, como siempre se lo recuerdo al final. Y por último, les quiero hablar sobre la diferencia entre un contactor y un relé, porque muchas veces se genera la duda. Quise poner uno de buena marca ahí de Finder, porque acá no pasa por calidades, sino que pasa por conceptos. Ahí al final te respondo, Juan, si te parece bien, perdóname. Vamos a ver las definiciones como hicimos hasta ahora. Contactor. El contactor es un aparato eléctrico de mando a distancia, que puede cerrar o abrir circuitos, ya sea en vacío o en carga. Y el relé es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, abre y cierra el paso de la corriente eléctrica, ya sea en vacío o en carga, como vimos antes con el caja moldeada y el breaker el termomagnético. Y como vimos antes en el guardamotor y en el relevo térmico, las definiciones son muy parecidas. Entonces necesitamos entrar sí o sí a ver la definición de cómo funciona cada cosa para entender bien la diferencia entre uno y otro. Perdón, estaba muteando gente. Vamos. A ver. Este es un contactor abierto. Tenemos un núcleo que es móvil, un núcleo que es fijo, de bobina, ¿sí? La carcasa, acá está la bobina, este núcleo va a pasar por acá adentro, ¿sí? Y dentro de la carcasa están los contactos móviles. Y este es un relé abierto donde tenemos una bobina, como en este caso, que va a mover unos contactos, como en este caso que están acá adentro, y acá están las conexiones. A simple vista uno se ve más grande que el otro. Bueno, eso ya nos marca un poquito la tendencia de que el más grande va a manejar cargas más pesadas, ¿sí? Pero bueno, vamos a entender por qué el más grande va a manejar cargas más pesadas.
Este es un circuito de un relé. Como vimos antes, tenemos un circuito de comando, que es esta bobina, que yo la voy a manejar con 24 volts, y un circuito de potencia, por lo cual acá van a pasar 220 volts encendiendo esta carga. ¿Sí? La diferencia de vuelta entre un circuito de comando y un circuito de potencia. El circuito de comando alimentado en 24 volts, que por esta bobina va a atraer este contacto y me va a cerrar un circuito de potencia en 220 volts. Cuando yo alimento esta carga, ahí le doy tensión, el contacto se cierra, por lo cual la lámpara, en este caso la carga, está encendida. Cuando yo le quito tensión, fíjense que el circuito se abre y ahí se formó ese chispazo que hablamos antes en el breaker, en el termomagnético, también se genera en este lugar, porque yo lo que estoy haciendo es abriendo un circuito, y dependiendo de ese circuito, si es más inductivo, más resistivo, más capacitivo, lo que sea, ese chispazo va a ser de diferentes maneras. Bueno, el relé se maneja de esta manera. Me abre el circuito y el circuito se apagó. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el contacto? Fíjense que ya la manera constructiva es diferente. Acá no tengo un solo punto de apoyo. Yo tengo dos puntos de apoyo. El principio de funcionamiento va a ser el mismo. Voy a tener un circuito de comando y voy a tener un circuito de potencia. En el circuito de comando, cuando yo lo alimente, va a traer los contactos y va a prenderse la carga. Ahora, cuando yo le quito alimentación, se abre, pero la carga va a estar dividida en dos. Fíjense que ahí el chispazo se hizo en dos lugares. Vamos a un poquito para atrás. Vamos a repetirlo. Acá está. Perdón. Lo abro. ¡Tac! Se abrió en dos. Mientras que antes, en el relé, se abría en un solo espacio. Fíjense ahí. ¡Tac! Se abrió en un solo espacio, ¿sí? Entonces, como yo les dije antes, para poder disipar una carga se necesitan dos cosas. Material en los contactos, un buen material en los contactos que resista este chispazo, y aire. Y acá tengo dos veces el aire, que antes con el relé tengo solamente una vez. Tengo más aire acá, porque está dividido entre estos dos espacios, que con el relé que estaba en uno solo. Y eso lo que le permite al contactor es manejar cargas mucho más pesadas. Ítem por ítem, el contactor se monta directamente a Rieldin, mientras que el relé se monta en una base a Rieldin. ¿Sí? Lo puedo enchufar y desenchufar, por lo cual para mantenimiento el relé va a ser mucho mejor, porque yo desenchufo, enchufo uno nuevo y sigue funcionando. No tengo que cablear nada nuevo, desenchufo, enchufo y ya está. El contactor tiene un tamaño medio grande, mientras que el relé es chico. Ya eso también nos pone una limitación en cuanto a espacios. El manejo de cargas en el contactor va a ser muy pesado, por esto que yo le decía antes, tengo más espacio para abrir cargas, por lo cual en el relé, al tener menos espacio, las cargas son más livianas. Acá ya me está marcando un poco la tendencia. Para cargas pesadas, mucho músculo, voy a necesitar un contactor. Para cargas chiquitas, me conviene usar un relé. ¿Por qué? Porque el relé lo puedo hacer un mantenimiento mucho más fácil, lo desenchufo, lo enchufo, sale funcionando rápido. En cambio el contactor tengo que sacar todos los cables, sacar el contactor, volver a poner un contactor nuevo y enchufar todos los cables. Ahora, ¿puedo usar siempre un relé? No, porque si tenés una carga muy pesada, el relé se va a terminar quemando. Los tiempos de acción. En el relé los tiempos de acción son mucho más chicos. Se trabaja en el orden de 1 milisegundo, entre 1 y 9,9 milisegundos. En cambio, en el contactor, al tener toda una estructura mucho más grande, ya trabajan en el orden de los 10 milisegundos para arriba. Por lo cual, si yo necesito rapidez en la acción, el relé va a ser mucho mejor opción que el contactor. La bobina del contactor consume más que el relé. Por lo cual, en ese ejemplo que hicimos antes, donde yo tenía ese circuito impreso, si ese circuito impreso puede manejar cargas muy chiquitas, lo que debería hacer es pasar por un relé, por la bobina de un relé que me consume muy poquitito, y de este lado, si este no me alcanza para manejar ese motor de 15 HP, manejar con este, la bobina de este, para con este irme ya a la potencia. ¿Sí? Entonces yo ahí uso los dos, porque de esa manera puedo utilizar el circuito impreso, porque si fuera directamente al contactor no me alcanzaría, porque el contactor consume mucho. Paso por el relé, y del relé voy al contactor, y del contactor voy al motor. Y obviamente el tema económico. El contactor generalmente tiene un costo mucho más alto que el relé. Bien, acá
como dijimos antes, en el contactor tengo la posibilidad de colocar un relevo térmico, una protección para proteger al motor, mientras que en el relé no, por lo cual yo tendría que, si voy de relé directamente a la bomba, colocarle una protección, puede ser un guardamotor post-relé, para manejar el motor y protegerlo. Si yo coloco un relé más un guardamotor, me va a convenir siempre directamente colocar un relé más un contactor más un relevo térmico, ¿sí? Bueno, ese sería el final de todos los temas que prometimos recorrer y que hemos recorrido. Me gusta porque cada vez vamos aumentando el nivel de las charlas y subiéndole más la complejidad. Ojalá que nos toque la próxima ya hacerlos de una manera menos encerrada. Pero bueno, si nos toca de vuelta adentro, seguiremos elevando el nivel. Si les parece bien, vamos con las preguntas. Yo sé que hubo bastantes, me voy a ir para arriba. Se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien, muy ok, muy amable, ¿no? Por favor. Sale cortado, se corta el sonido por acá también, es la conexión que suele tener. Bueno, el problema del guardamotor magnetotérmico es que a ojo vista no se puede determinar la falla. Es bueno, sí, totalmente, Gabriel. Va a saltar y punto. Vamos a tener que revisar un poquito el circuito para entender qué pasó. En el cambio del relevo térmico, porque a la vez también nos protege de menores cosas, si salta, lo más probable que sea es porque tuvo una sobrecarga el motor. Y aparte, si moviéramos un poquito ya la regulación para arriba, que no conviene, pero solamente sería para probar si el motor vuelve a funcionar, entenderíamos que pasa por sobrecarga y punto. Así que muy buena tu aclaración. Matías dijo, ¿cuántos accionamientos se estima en el guardamotor? Uy, Matías, tendría que chequear la vida eléctrica que tiene el guardamotor. Te puedo decir, sí, Matías, ahora invitarte a pasar por nuestra página web y ver el dato técnico de la vida eléctrica y mecánica, porque son dos cosas diferentes, pero sí están las dos informadas del guardamotor, para así darte bien el dato preciso. La verdad que en este momento de memoria no lo recuerdo, pero el dato técnico está en la hoja de datos. Sin duda, cuando terminemos esta charla me voy a meter a verlo porque me quedo yo también con la duda. Nahuel, los videos de esta clase y de las anteriores, ¿de dónde lo podemos volver a ver? Están en nuestro canal de YouTube. Podés ingresar ahora, si buscas FMF Electric en YouTube, mismo estamos transfiriendo esto en vivo, tenés las clases pasadas y vamos a subir esta también, creo yo, mañana, así que ahí las podés ver la cantidad de veces que haga y mucha gente hace algunas consultas también ahí mismo y las vamos respondiendo. ¿Dónde se puede ver la lista de distribuidores de los productos en Buenos Aires? Nos pueden mandar una consulta directamente a la página web y ahí te podemos responder sin ningún problema. Gabriel, por eso conviene un guardamotor magnético más un relevo térmico, te ahorras el 50% de la búsqueda. Bueno, sí, es una buena forma de verlo, pero lo que pasa, Gabriel, es que también eso tenés que entenderlo que trabaja directamente en la parte de potencia. Si no tenés algo que comande y necesitas comandarlo de una manera remota, vas a necesitar sí o sí caer en un contactor. Nahuel, gracias, genio. No, por favor, no soy genio. Por ahí estudié esto y lo armé yo, entonces me sale mejor el discurso, nada más que eso. Guardamotores monofásicos también disponen. No existe la opción de guardamotor monofásico en sí. Lo que sí existen es circuitos para instalar un guardamotor de manera monofásica. Si nos mandás una consulta en el canal de YouTube después, con un mail, te podemos enviar el circuito para conectar un guardamotor para un motor monofásico, sin problema. O sea, es el mismo motor, es el mismo guardamotor que vos viste ahí, pero el circuito que manejás es de una manera especial para proteger un motor monofásico, sin ningún problema. Poncio, cuando mencionabas, Federico, perdón, ingeniero, perdón, lo leí para atrás, cuando mencionabas que muchas casas tienen los viejos tapones de cerámica, ¿cómo debería ser la reeducación eléctrica? Lo primero que te voy a decir, Federico, es que deberías consultarlo con un electricista matriculado o amigo, que él pueda ir a dimensionar las cosas, pero yo no me basaría en lo que está instalado, porque por ahí mismo conceptualmente cuando lo instalaron era un concepto viejo. Yo me basaría en tus consumos y volvería a cero. Te consultaría, o en tu caso, si vos lo querés hacer para vos o para tu casa o para el caso que sea, analizaría los consumos y dimensionaría desde cero. En la charla que vimos en la primera, hicimos un ejemplo de dimensionamiento de circuito, y ahí
determinamos cómo hacer la selección de las térmicas y de los disyuntores diferenciales, y mismo también si le querés colocar un descargador también. Por lo cual haría una reingeniería, un redimensionamiento de la instalación, sacaría lo que está, arrancaría todo y volvería a poner todo desde cero. Eso sería mi recomendación para ese caso, siempre obviamente con un electricista matriculado amigo. Nahuel, por último, la clase de limitación de energía de las PIA. Perdón, Nahuel, me perdí con el tema de PIA. Si me querés aclarar eso, perfecto. Gabriel, protectores de arco. Los protectores de arco son los descargadores, no sé si te referís a eso. Obvio, no sé si te hablas de la charla de descargadores, es la que hicimos inmediatamente anterior. Luz, ¿podrás armar una charla de similares disyuntores? La preparamos, obvio, podemos armar una charla de disyuntores. Tenemos una nota técnica en nuestro canal de Facebook que abrimos un disyuntor diferencial por dentro, creo que son 3 posteos, y vamos mostrando adentro cómo funciona y cómo vamos desarmándolo para entender bien cómo funciona dentro de un disyuntor diferencial. Pero podemos en la próxima charla incluir un poquito eso y lo charlamos acá con todo gusto. Nahuel, pequeño interruptor automático, PIA, sería un termomagnético, ¿sí? Por último, la clase de limitación de energía. Sí, son todos ahí te entendí, clase 3. En la mayoría de los termomagnéticos son todos clase 3, la clase de limitación de energía son todos clase 3. Edgar, excelente la charla, gracias. No, por favor, gracias a vos por haberte pasado. La clase de limitación de energía pueden ser clase 1, 2 o 3, que es lo que limita la energía pasante frente al circuito. Bueno, ahí te respondiste vos mismo, Nahuel. En nuestra clase, las que vimos eran clase 3. Gabriel, no, descargadores paraatmosféricos, yo digo AFDD. Me vas a tener que ayudar con las siglas, Gabriel. Me falla en ese punto. ¿Qué amperajes manejan los contactores mostrados? Mirá, los que mostramos, Federico, van de 9 a 95 amperes. La mayoría son todos de 3 contactos, de 3 polos, Na, puede ser Na, Nc, lo vas combinando, y un auxiliar, cosa que vos tengas de forma remota la señalización del estado de esos contactos. Pero van de 9 a 95 amperes los rangos. José, ¿en qué días y horarios transmitís? Mirá, tratamos de hacerlo todos los martes a esta hora. La verdad que la semana pasada tuvimos una pequeña falla, la verdad no, estuvimos con mucho trabajo, aunque suene lógico en esta cuarentena, y no nos pudimos hacer el tiempo para hacerlo como a nosotros nos gusta, y coordinar todo con Aulas Neo, que es clave para llevar esto adelante, porque si no sería todo más tirado de los pelos que lo que se ve, pero tratamos de hacerlo todos los martes a esta hora, que son las 7 de la tarde de Argentina, no sé, José, de qué país me hablas, pero las 6 de la tarde de Paraguay, las 5 de Perú y demás. Ramiro, gracias Cristian, muy buena clase, saludos. No, gracias a vos. Marcelo, gracias ingeniero, saludos. Gracias Marcelo. Gracias Luz por las felicitaciones. La gente de Instagram, acá me decía Electroman que PIA le dicen a las térmicas. Bien, buena aclaración, no tenía ese término. Sé que por Instagram se cortó un poquito, las redes están súper saturadas. Si alguno me quiere hacer alguna consulta, sé que muchos han caído en el intento. Si en Zoom alguno me quiere hacer una consulta, con gusto, acá estoy. Si no, les voy a agradecer muchísimo el tiempo que me han dedicado. Gracias, Federico. Pequeño interruptor automático. Perfecto, no tenía ese término. Creo que tocamos casi los 55 en Zoom. En Instagram hemos sido en su momento casi 30 personas. La verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado, y los espero con muchísimo gusto en la próxima charla, que en los próximos días seguramente la estemos anunciando en las redes, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por todo y los dejo descansar libremente. Se hizo un poquito más larga esta vez. Les mando un abrazo, buena cuarentena, cuídense todos, no salgamos, quedémonos en casa y a cuidarse. Un abrazo, gracias.